Dicen que la noche es más oscura en la carretera, cuando todo está en silencio y el único sonido es el motor. Ahí es donde aparecen las historias que nadie quiere contar, testimonios reales, encuentros imposibles y rutas que no figuran en ningún mapa. Esta noche no vas solo, 5 historias, 5 caminos malditos, y todos conducen al mismo destino, el miedo. Las carreteras largas esconden cosas que no salen en los mapas. Lugares que aparecen cuando no deberían. Lugares donde el tiempo y la realidad se comportan diferente. Jorge era camionero desde hacía casi 20 años. Había recorrido todas las rutas del país y conocía cada curva, cada descanso, cada estación que valiera la pena. Esa noche, conducía su tráiler cargado con electrodomésticos rumbo a Chihuahua, desde Monterrey. Un viaje largo, pero tranquilo. O eso pensaba. Iba por la Ruta 45, una autopista que cruza extensiones de desierto por horas. La noche era oscura. Demasiado oscura, sin luna, sin estrellas. Solo la luz de los faros y la estática de la radio AM que apenas lograba mantener. Jorge no solía tener miedo. Pero esa noche, algo en el ambiente estaba mal. Se sentía observado, aunque no había más autos a la vista. Apenas bajó, notó que el silencio era abrumador. Ni grillos, ni viento. Solo las luces débiles del lugar. El diseño de la estación parecía sacado de los años 60, surtidores antiguos, vitrinas metálicas, una máquina de refrescos oxidada. Entonces apareció el encargado. Un hombre flaco, pálido, con un overol de trabajador. La piel como encerada, los ojos completamente apagados. ¿Lleno?, preguntó con voz lenta, casi mecánica. Jorge asintió sin decir palabra. Algo en ese sujeto lo puso tenso. Mientras el tipo llenaba el tanque, Jorge entró a la tienda de la estación. El interior estaba cubierto de polvo. Estantes medio vacíos. Productos caducados hace décadas. Un calendario en la pared marcaba el año 1987. La radio encendida dentro emitía una canción vieja, distorsionada. Fue entonces que notó algo escalofriante. Una fotografía en la pared, una imagen borrosa, en blanco y negro, mostraba a varios trabajadores, y uno de ellos era idéntico al hombre que estaba afuera llenando su tanque. Mismo rostro. Misma ropa. Pero la foto tenía una fecha, 1985. Jorge sintió un escalofrío. Salió de la tienda apresurado. El camión ya no estaba. Ni rastro de su tráiler, ni sonido de motor alejándose. Solo la bomba de gasolina colgando y goteando. Miró a los lados. Nada. El desierto. Oscuridad total. Gritó, desesperado, ¿dónde está mi camión? El empleado lo miró con indiferencia. ¿Camión? Aquí no ha venido nadie en años. Jorge retrocedió, confundido. Sentía el corazón latiéndole con fuerza. El sudor frío le corría por la espalda. Miró su teléfono. Sin señal. El reloj marcaba las 2:33 de la mañana, pero la batería estaba completa, y aún así, el fondo de pantalla había cambiado. Ya no era la foto de su hija, era una imagen negra. Solo una palabra, regresa. Jorge comenzó a correr. Intentó regresar a la carretera. Pero al cruzar el límite de la estación, volvió a entrar por el otro lado. Había dado la vuelta completa. Quedó paralizado. Intentó varias veces, en diferentes direcciones. Siempre regresaba al mismo punto. Estaba atrapado. De pronto, el lugar cambió. Las luces se apagaron. El cielo se volvió rojo. La estación comenzó a deteriorarse frente a sus ojos, los surtidores colapsaron, el techo se oxidó y derrumbó en partes, las ventanas estallaron. El trabajador ya no estaba, pero escuchó pasos. De entre la oscuridad, salieron figuras. Clientes antiguos. Hombres y mujeres con trajes de otras épocas. Con rostros grises, apagados, los ojos vacíos. Lo rodearon. Una mujer habló, ¿también te quedaste sin gasolina? No te preocupes, pronto olvidarás quién eras. Jorge gritó, retrocedió, cayó al suelo. En ese momento, algo brilló en su bolsillo, su viejo encendedor Zippo, el que llevaba siempre. Lo encendió, y por un segundo, vio una salida. Un túnel negro al fondo de la gasolinera.
corrió. Corrió como nunca antes. Cruzó el túnel y despertó en el suelo, a un costado de la carretera. Su camión estaba unos metros más adelante, estacionado. Las luces encendidas. El motor en marcha. Subió temblando, se sentó, y notó que tenía barro en los zapatos. Y las manos, cubiertas de aceite y tierra. Manejó sin mirar atrás. Al llegar a su destino, nadie creyó su historia. Pero nunca más tomó la Ruta 45. Muchos años después, en una conversación con otros camioneros, uno le dijo, ¿Kilómetro 79? Sí, esa gasolinera es una leyenda. Dicen que si te detienes, ya no vuelves a salir. O peor aún, crees que saliste, pero algo más salió contigo. Jorge no respondió. Solo miró por la ventana del café. Y vio, al otro lado del vidrio empañado, una palabra escrita con dedo: regresa. Hay quienes dicen que recoger a un desconocido en la carretera puede salvar una vida. Pero también hay quienes aseguran que puede condenar la tuya. Claudia era enfermera en un hospital rural. Había terminado su turno a las 2:45 de la mañana y estaba exhausta. Tenía que conducir 50 kilómetros por una carretera secundaria que atravesaba un bosque montañoso. Una ruta vieja, sin faros. Conocida por su neblina constante. Esa madrugada la neblina era diferente. Espesa como humo, densa como algodón. Claudia encendió las luces altas, pero apenas veía unos metros más adelante. La radio no captaba señal. Ni siquiera podía poner música desde su teléfono. Todo estaba en silencio. Casi en cámara lenta, avanzaba mientras la niebla bailaba alrededor de su coche. Entonces lo vio. Una figura al costado de la carretera. Un hombre con chaqueta negra, erguido, haciendo señal de aventón con la mano derecha. Claudia frenó por instinto. Se sentía culpable de dejarlo ahí, solo, en esa oscuridad. El hombre se subió sin decir palabra. Tenía la cabeza baja y la cara parcialmente cubierta por la capucha. Claudia, incómoda, trató de entablar conversación. ¿A dónde vas? Más adelante. Su voz era seca, como si no hubiera hablado en años. ¿Estás bien? Silencio. Claudia tragó saliva. El ambiente dentro del coche era pesado. El aire se sentía más frío. El aliento de ambos formaba vapor. El GPS comenzó a fallar. La pantalla se congeló. Luego se apagó. Claudia miró por el retrovisor. Por un instante, el asiento trasero parecía ocupado por más personas. Pero al volver a mirar, solo estaba él. Entonces, el pasajero murmuró: «Aquí fue». ¿Aquí qué? ¿Dónde morí? Claudia frenó bruscamente. Se giró para verlo. Pero ya no estaba. El asiento estaba vacío. Solo el cinturón abrochado y una humedad oscura sobre el tapiz. Intentó seguir conduciendo, pero el camino parecía haber cambiado. Ya no era una carretera asfaltada. Era un sendero de tierra, con árboles deformes a los lados. Figuras humanoides entre los árboles. Sombras que se deslizaban. El tablero del coche comenzó a parpadear. La radio se encendió sola. Un viejo noticiero reproducía una nota distorsionada: cadáver encontrado a un costado de la carretera, murió congelado hace más de 10 años. La imagen en el retrovisor cambió. Ya no era su reflejo. Era el del hombre de chaqueta negra. Estaba sonriendo. Claudia gritó. Salió del auto y corrió sin dirección. La niebla la tragaba. Comenzó a escuchar pasos detrás de ella. Pisadas húmedas. Una voz suave que la llamaba: «Claudia, tú me viste, ahora yo te veo». La carretera se abrió de nuevo frente a ella. Corrió hacia su coche. Al entrar, algo ya estaba en el asiento trasero. No lo miró. Encendió el auto y aceleró. No se detuvo hasta ver luces de civilización. Claudia llegó a casa temblando. Llamó a la policía. Nadie encontró rastro de ningún hombre, ni de niebla inusual. Días después, investigó. Encontró una noticia antigua, de hace 12 años. Hombre joven muere congelado al intentar volver a pie por la carretera de la sierra. Nadie lo ayudó. Su cuerpo fue hallado a un lado del kilómetro 31. Se cree que fue rechazado por varios conductores.
Desde entonces, dicen, aparece a esa hora exacta, cada 17 de enero. Para buscar a alguien que lo lleve al lugar donde murió. Claudia dejó de conducir sola por las noches, pero cada vez que enciende el auto, el espejo retrovisor se empaña. Y siempre aparece la misma palabra, gracias. Eran las 11:42 de la noche cuando Ricardo tomó la autopista 7, rumbo al pueblo de su madre, en Zacatecas. Había salido tarde de la ciudad por un retraso en el trabajo, pero no le importaba conducir de noche. Le gustaba la carretera vacía, el silencio, el viento golpeando los espejos laterales. Ricardo era ingeniero de caminos. Había supervisado cientos de tramos y conocía la mayoría de autopistas del centro del país. Por eso, le sorprendió ver una caseta de peaje nueva que no recordaba en esa zona. Estaba en el kilómetro 116. Tenía apenas un solo carril abierto y estaba completamente sola. No había luces más allá de la caseta misma. Una pequeña cabina con cristal oscuro. Sin empleados. Solo una luz roja encendida. Frenó, se acercó al lector automático. Insertó su tarjeta. La máquina pitó, pero no abrió la barrera. Esperó. Nada. Entonces, una voz femenina, monótona, salió del altavoz: bienvenido al peaje número 7. Elija el pago, dinero o tiempo. Ricardo frunció el ceño. ¿Perdón? Elija el pago, dinero o tiempo. Pensó que era una broma o algún fallo del sistema. Presionó el botón de dinero y la barrera se levantó sin más. Malditas concesionarias nuevas, murmuró. Pasó. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la caseta ya no estaba. Solo carretera. Oscura. Silenciosa. Los primeros kilómetros parecían normales, pero Ricardo empezó a notar cambios sutiles. Los letreros estaban oxidados, con letras borrosas. Algunos estaban en idiomas que no reconocía. Había señales de tránsito con símbolos antiguos, casi arcaicos. No había otros coches. Ni un alma. El reloj del coche marcaba las 11:42 de la noche. Igual que antes. No avanzaba. El GPS dejó de funcionar. Decía que estaba fuera del área de cobertura. ¿Y la radio? Solo emitía estática, salvo por una frecuencia que se activaba sola y decía, con una voz grave y distorsionada: tiempo. No puede ser devuelto. Ricardo comenzó a ponerse nervioso. Apretó el volante, aumentó la velocidad. Pero el camino nunca terminaba. Pasó 1 hora. 2. 3. El reloj marcaba aún las 11:42 de la noche. Los primeros kilómetros parecían normales, pero Ricardo empezó a notar cambios sutiles. Los letreros estaban oxidados, con letras borrosas. Algunos estaban en idiomas que no reconocía. Había señales de tránsito con símbolos antiguos, casi arcaicos. No había otros coches. Ni un alma. El reloj del coche marcaba las 11:42 de la noche. Igual que antes. No avanzaba. El GPS dejó de funcionar. Decía que estaba fuera del área de cobertura. ¿Y la radio? Solo emitía estática, salvo por una frecuencia que se activaba sola y decía, con una voz grave y distorsionada: tiempo. No puede ser devuelto. Ricardo comenzó a ponerse nervioso. Apretó el volante, aumentó la velocidad. Pero el camino nunca terminaba. Pasó 1 hora. 2. 3. El reloj marcaba aún las 11:42 de la noche. Después de mucho conducir, Ricardo vio una luz roja en el horizonte. Era la misma caseta de peaje. Exactamente igual. Mismo lugar. Mismo ángulo. ¿Qué demonios? Frenó bruscamente. No había manera de que hubiera dado la vuelta. Había seguido recto todo el tiempo. Esta vez, la barrera estaba abierta. Al pasar, notó algo aún más inquietante: había un coche estacionado al costado, con la puerta del conductor abierta. Un coche idéntico al suyo. Y dentro, una mochila como la suya. Y su chaqueta, en el asiento del copiloto. Bajó temblando. Miró dentro. No había nadie. En el tablero, un teléfono igual al suyo vibraba con una notificación: estás retrasado. El tiempo ya no te pertenece. Ricardo retrocedió.
Se subió a su coche y arrancó, aterrado. Volvió a conducir. Intentó tomar salidas, pero todas llevaban a caminos cerrados o simplemente se desvanecían. Volvió a la caseta. Y otra vez. Y otra más. En la cuarta vuelta, la caseta estaba diferente. Abandonada. Rota. Quemada. Dentro de la cabina, esta vez, había un cadáver seco, encorvado, con el uniforme del peaje. En el pecho, una placa oxidada, Ricardo Gómez A. Él. Era el mismo. Retrocedió gritando, se tropezó y cayó al pavimento. Cuando levantó la vista, el cadáver había desaparecido. Y su coche también. Solo quedó el silencio. Y la caseta seguía ahí. Esperando. Ricardo intentó caminar por horas, alejándose del lugar. Pero el paisaje cambiaba. Árboles secos, señales que ya no tenían sentido. Ruidos en la niebla. Voces. Sus propias voces. A veces lo llamaban. A veces lo insultaban. A veces lloraban. Vio cosas. Figuras con sus rasgos. Personas que parecían versiones suyas, más viejos, más cansados, desfigurados, algunos arrastrándose. Todos con la misma mirada vacía. En un momento, cayó desmayado. Despertó dentro de la cabina de peaje. Vestido con uniforme. La radio sonaba. Elija el pago, dinero o tiempo. La barrera se alzó. Un coche pasó, un hombre joven. Ricardo lo reconoció. Era el mismo, la primera vez que cruzó. Gritó. Pero no podía hablar. Solo mirar. Y repetir. La carretera seguía devorando viajeros. Un día, otro conductor llegó. Una mujer. Confundida. Cuando presionó tiempo, la barrera se alzó. Pero no pasó nada, al principio. Horas después, comenzó a envejecer dentro de su coche. Sus uñas crecieron. El cabello se volvió blanco. Envejecía 1 año por minuto. Gritó hasta morir. Otro pagó con dinero. Y terminó siendo absorbido por una oscuridad sin fondo. Otro más eligió no pagar, y la barrera se cerró, aplastándolo como una prensa. No había escape. Nadie recordaba haber visto nunca esa caseta. Excepto quienes quedaron atrapados allí. Ricardo, ahora uno más de los atrapados, observa los autos que se acercan cada noche. Cada uno es una oportunidad. Un recuerdo. Una condena. Y cada vez que su voz suena por el altavoz, solo puede decir, bienvenido al peaje número 7. Elija el pago, dinero o tiempo. Pero nadie elige correctamente. Porque el verdadero precio no es lo que eliges. Sino que al cruzar, pierdes la capacidad de volver atrás. Y la carretera sigue. Y sigue. Y sigue. Hasta que tú también te conviertes en parte de ella. Los viejos camioneros la llaman la curva del muerto. Una curva cerrada, en una autopista secundaria que conecta Hidalgo con Querétaro, olvidada por los mapas modernos. Nadie la repara. Nadie la supervisa. Y nadie que la atraviesa de noche vuelve a ser el mismo. Mario no era supersticioso. Con 15 años manejando tráileres de carga pesada, había escuchado todo tipo de historias, el niño fantasma que se sube en la caseta, la mujer de blanco que llora al costado del camino, la figura que aparece en el retrovisor y luego desaparece. Pero esa noche, él iba a conocer la única historia que era real. Le habían dado un encargo urgente, transportar maquinaria de Pachuca a San Juan del Río antes del amanecer. Le pagaban el doble si lo hacía sin detenerse. La noche estaba despejada, con luna llena y apenas algo de neblina. Era un tramo de ruta que no recorría desde hacía años. Uno que evitaba, como muchos otros choferes, no por miedo, sino por el mal estado del camino. Pero el GPS lo redirigió. Sin darse cuenta, Mario estaba entrando en un desvío sin nombre. Y delante, la curva. Amplia. Larga. Demasiado pronunciada. Y algo más, una silueta parada al borde. Una mujer. Vestida de negro. La vio demasiado tarde. Giró el volante, frenó en seco, sintió las llantas rechinar. Pero no había golpe. Corrió hacia el frente del camión, buscando con desesperación. No había nadie.
Solo silencio y la curva. Cuando regresó al asiento del conductor, la mujer ya estaba dentro. Sentada en el asiento del copiloto. Silenciosa. No miraba a Mario. Solo al frente. ¿Quién eres? Ella no respondió. Solo susurró, siempre me toca esta noche. Y desapareció. Como humo. Mario gritó, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad. 10 kilómetros más adelante, otra curva. Casi idéntica, demasiado idéntica. Y allí estaba ella otra vez. De pie. Mirando el asfalto. Y otra vez, dentro del camión. ¿Qué quieres de mí? Dijo Mario, sudando frío. Ella respondió, con voz hueca, tú tomaste la ruta marcada. La que cobra una vida por cada noche de luna llena. Mario no entendía. Solo quería salir. Pisó el freno. Intentó cambiar de dirección. Pero el GPS solo marcaba una ruta. Una carretera que no existía en ningún mapa real. La ruta tenía nombre ahora, Carretera 43, la Curva del Muerto. Intentó encender la radio para distraerse, pero solo salía una frecuencia, Curva del Muerto. Curva del Muerto. Uno más, uno más. Las luces del tablero parpadearon. El tanque de gasolina, lleno hacía media hora, ahora marcaba en rojo. El motor comenzó a fallar. Y por el espejo retrovisor, otra figura apareció. Un hombre esta vez. Con la cara completamente ensangrentada. Lo miraba fijamente. ¿Quién eres? Gritó Mario. Morí aquí. Conducía de noche. Como tú. Intentó abrir la puerta. Estaba sellada. El hombre se acercó. Su cara se deformaba. Ya no era otro, era el mismo. Un Mario muerto, roto. Reflejo de lo que vendría. La carretera comenzó a estrecharse. Ya no había líneas pintadas. Ya no había postes de luz. Solo neblina espesa. Curvas idénticas. Una y otra vez. Cada curva, Mario veía a alguien distinto, un niño de uniforme escolar. Una anciana con las piernas rotas. Un ciclista que gritaba sin boca. Una pareja abrazada, fusionada en una sola figura. Todos habían muerto allí. Todos conducían cuando no debían. Todos pagaban el mismo precio. Mario trató de salir del camino. Giró el volante hacia un costado. Pero su camión simplemente volvía a la misma curva. Una y otra vez. Al borde de la locura, Mario recordó el cargamento. Bajó a ver. Pero el remolque estaba vacío. Adentro solo había una lápida de mármol. Y un nombre grabado, Mario Esteban García. 1979 a 2023. Murió en la Curva del Muerto, la noche que aceptó un encargo sin preguntar. Cayó de rodillas. Entonces, la mujer apareció una última vez. ¿Ahora lo entiendes? No, no puede ser, no es el camión lo que transportas. Eres tú. Tu propia condena. Y todo se volvió oscuridad. Semanas después, otro chofer pasó por el mismo tramo. No sabía nada de la Curva del Muerto. Solo notó que su radio empezó a fallar, y que el GPS le marcó una ruta extraña. Y que en la curva, alguien le hacía señas para detenerse. Una figura. Alguien con chaqueta de transporte. Un hombre que parecía muy cansado. Y así, la curva cobró una nueva alma. Y Mario se convirtió en parte del camino. Un alma más, obligada a repetir cada noche su destino. Hasta que la carretera encuentre al siguiente. Si llegaste hasta aquí, felicidades. No todos regresan de estos caminos. Algunos se quedan atrapados, en gasolineras que no existen, en curvas sin fin, o manejando eternamente en la oscuridad. Pero no te preocupes, siempre habrá una próxima ruta. Una historia más, otro viaje que no deberías tomar. Suscríbete si te atreves a seguir conduciendo con nosotros.